Por último, veamos lo que son las medidas de influencia. Bueno, vamos a identificar algunas observaciones que de alguna manera pueden tener un impacto negativo en nuestro modelo. Las medidas de influencia, digamos, más conocidas, vamos a encontrar, por ejemplo, los df-betas, el df-fit, la distancia de Cook, el residual estudiantizado y los leverage. Estas cinco medidas nos van a indicar posibles valores influyentes sobre el modelo. A continuación, veamos eh, qué caracterizan a cada una de estas medidas. Por ejemplo, los df-betas van a tener la característica de medir el impacto que tiene cada observación sobre los coeficientes. En este caso, para los df-betas, lo que se hace es quitar la enésima observación y estimar los coeficientes del modelo de regresión, de manera que habrá una ligera variación en el valor de los coeficientes. Entonces, para cada uno de los coeficientes del modelo se realizará esta medición, la diferencia de los coeficientes con todos los datos menos los coeficientes de las décimas observaciones que se irán quitando en cada bucle o en cada repetición. El DFFIT tiene el mismo algoritmo, es decir, se quita la enésima observación y se evalúa el valor, en este caso, ajustado, es decir, el pronóstico, sin la décima observación. Y se la compara con el pronóstico del modelo completo. La distancia de Cook trata de medir, digamos, el efecto de las dos medidas anteriores, es decir, los coeficientes y los valores ajustados. El residual estudiantizado va a considerar la varianza individual para cada residual, lo cual permite detectar observaciones atípicas. En este caso, estas observaciones atípicas están referidas pues a nuestra variable respuesta, es decir, valores muy extremos, tanto a nivel superior como a nivel inferior, respecto a la gran mayoría de datos de la variable respuesta. Entonces, para eso nos va a servir el residual estudiantizado. Luego tendremos el leverage, el cual va a medir, digamos, entre los predictores, entre el conjunto de predictores, aquellas observaciones que tienen un comportamiento diferente al resto de observaciones respecto a sus predictores. Entonces, lo que va a hacer es medir la distancia de una observación. Recuerden que cada observación es un conjunto de datos de cada uno de los predictores en el espacio de las variables independientes con relación al centro del resto de las observaciones. Entonces, las observaciones que están lejos del centro del resto de los datos tendrán más influencia sobre los resultados del modelo. De manera que el leverage nos permitirá ver el efecto de los, digamos, de las observaciones que tienen predictores, valores de los predictores, muy diferente a los demás. Va a ser común o habitual que encontremos medidas de influencia, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer ante valores influyentes? Bueno, tenemos algunas sugerencias. Por ejemplo, revisar el contexto. Es decir, es posible que existan dichos valores tanto en la variable respuesta y en los datos de los predictores. Realmente existe la posibilidad de que esos valores existan en la realidad. Entonces, o es que quizás son errores en la digitación. Por ejemplo, en ventas, en algunos meses, por ejemplo, aquí en Perú, como por ejemplo a finales de julio, que es lo que se conoce como festividad de fiestas patrias, y se recibe por ahí un ingreso adicional. Las ventas, generalmente en el mes de julio o agosto, son muy altos en comparación al resto de los meses. Lo mismo ocurre en el mes de diciembre.
en la cual se celebra las festividades asociadas a la Navidad. Entonces, allí también en el mes de diciembre son datos o son ventas muy altas. Entonces, habría que evaluar si es que en los datos de que genera nuestro modelo realmente es posible que existan estos valores. Luego, aunque es cierto que los valores influyentes van a impactar, de alguna manera van a variar, van a hacer que cambie el efecto o la magnitud de nuestros coeficientes, tenemos que evaluar qué tan desproporcionado es dicho efecto. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tengo un coeficiente beta 1 con un valor, por ejemplo, de 0,02 y al quitar o al encontrar una observación veo que mi beta 1 es igual a 15,05. Entonces, evidentemente en esta situación el impacto está siendo muy, pero muy desproporcionado. Entonces, debemos evaluar qué tanto hace que al quitar esos valores influyentes el modelo sea más estable. Y bueno, cuando hablamos más estable podemos hablar, por ejemplo, en términos de supuestos. Puede ser que mejore el supuesto de la normalidad, la homoscedasticidad. Entonces, si es así, si trae esas ventajas, el quitarlas, entonces sería pues, digamos, adecuado quitar estos valores influyentes que ya hemos detectado. Otra sugerencia es alternativas a la eliminación. Si nosotros sí o sí consideramos que las observaciones deben ir en nuestro modelo, podemos utilizar una regresión robusta. Entonces, una regresión robusta nos permitirá a nosotros paliar esos efectos de los valores influyentes. Y por ahí una sugerencia es, por ejemplo, ¿no? Comparar el desempeño, las métricas de desempeño de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con las métricas de una regresión robusta y comparar si es que por allí existen diferencias, ¿no? Si no existieran diferencias, entonces esos valores en sí no estarían afectando demasiado a nuestro modelo. Otra idea muy interesante en el análisis multivariante es segmentar, es decir, crear o etiquetar a los datos comunes y a otros datos como especiales, es decir, como atípicos. Quizás lo que estamos encontrando es la generación por ahí de estratos, de manera que pudiéramos crear un modelo con los datos comunes y otro con los datos valores e influyentes. O por último, aplicar alguna transformación. Podría aplicarse alguna transformación sobre los datos. Bien, en la siguiente sesión hablaremos del modelo robusto, así que no se pierdan la siguiente sesión.